Buenos días, vamos a hablar acerca de derrame pleural. Los integrantes del grupo son María Fernanda Ibarbo Estupiñán y mi persona Erika Costa. Bueno, tenemos un caso clínico. Emilio, de 20 años, llega a la capital procedente de Jujuy en busca de trabajo. Concurre a la consulta por presentar un síndrome febril, astenia, adinemia, pérdida de peso y tos, la que desde hace 24 horas es por momentos hemoptórica. En el interrogatorio refiere que su padre desde hace algunos meses tose. Se le realizan exámenes de laboratorio y de rutina que demuestran una leucocitosis, anemia, eritrosedimentación acelerada. La radiografía de tórax evidencia un derrame pleural izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Cuál de sus antecedentes le parece relevante? ¿Qué estudios adicionales solicitaría? ¿Y qué utilidad tendría la toracocentesis? En un paciente joven como Emilio, con un síndrome febril proveniente de una zona endémica de TBC, con un padre tosedor como antecedente importante, el primer diagnóstico a considerar es una tuberculosis pulmonar. Se le solicitó una vaciloscopia de esputo, la cual y un PPD que fueron negativos. Frente a estos resultados se le realizó una toracocentesis que demostró un exudado con predominio de linfocitos y ausencia de células mesoteliales. La determinación del test de ADA y lisozima no fueron definitorias. La determinación de este test es importante, ya que este siempre nos sugiere el diagnóstico presuntivo. Con diagnóstico presuntivo de derrame pleural derivado de una tuberculosis, se realizó una biopsia pleural que mostró unas folículas de Koster, que es una reacción granulomatosa con centro caseoso, característica de la tuberculosis. Don Bartolomé, de 68 años, empleado gastronómico, hipertenso, internado hace 5 años por un infarto anterior extenso. Debido a problemas económicos, abandonó la medicación antihipertensiva en el último mes. Refiere que desde hace 15 días presenta un edema maleolar y una disnea grado 2 y grado 3. En el examen físico presenta taquicardia y galope por tercer ruido. Se le realiza una radiografía de tórax que evidencia redistribución del flujo hacia campos superiores y un derrame pleural derecho. ¿Qué antecedentes tienen mayor importancia? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué datos de examen físico jerarquiza? ¿Realizaría usted una toracocentesis? Si su respuesta fuera afirmativa, ¿qué esperaría encontrar? El antecedente de hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio y abandono de la medicación antihipertensiva inducen a pensar una insuficiencia cardíaca descompensada. El hallazgo semiológico de taquicardia con tercer ruido y un edema maleolar apoyan este diagnóstico. No está indicada la toracocentesis, ya que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca revertiría el derrame. El derrame se va a resolver solo. Si ésta se realizaría, el líquido sería un transudado que no es necesario por la reabsorción se resuelve solo el cuadro. Entonces tenemos que el derrame pleural se define como una acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. Tenemos que normalmente el espacio pleural contiene 25 mililitros de líquido, que está delimitado por la pleura parietal y por la pleura visceral. Dentro de la fisiopatología tenemos que la diferencia de presiones es la que regula la cantidad de líquido que se va a encontrar en las diferentes cavidades. La primera es la presión hidrostática de los capilares, la segunda es la presión osmótica de los capilares, la tercera es el drenaje linfático y la cuarta es el estado de la superficie de las membranas pleurales. Entonces, dentro de el espacio pleural, entre las hojas pleurales hay un movimiento de líquido que evita que la fricción o mejora la expansibilidad de las pleuras. A una alteración de uno de estos componentes importantes o de uno o varios factores va a alterar tanto el movimiento del líquido, ya sea que puede aumentarse, como es visto en el derrame pleural.
Entonces tenemos que la acumulación de un exceso de líquido en el espacio pleural se denomina derrame pleural. Aquí podemos observar los gradientes de presiones en el espacio pleural. Tenemos el primer componente, que es la pleura parietal, el segundo componente, que es el espacio pleural, y el tercer componente, que es la pleura visceral. La pleura parietal, la presión hidrostática es mayor que en la pleura visceral. La presión osmótica en la pleura parietal como visceral es igual. Y la presión resultante tenemos de la resta de la pleura, de la presión hidrostática con la presión osmótica, tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral. Las principales causas del exudado es por un compromiso en el estado de las superficies pleurales o por una alteración en el drenaje linfático. Esto ¿a qué lleva? A la acumulación de líquido activo en el espacio pleural. Se puede pensar en una enfermedad que afecte directamente a la pleura o alteración del drenaje linfático. En el caso del transudado tenemos que se da por un aumento de la presión hidrostática en los capilares de la pleura visceral o por una disminución de la presión oncótica del plasma. Esto lo que provoca es una acumulación de líquido de forma pasiva en el espacio pleural y se puede pensar en una enfermedad sistémica que altera el gradiente de presión pleural. Con criterio fisiopatológico, los derrames pleurales se dividen en dos grandes grupos, los transudados y los exudados. Entre las etiologías más frecuentes podemos encontrar. Dentro de los transudados, el primer componente es el aumento de la presión hidrostática por una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda o global, síndrome de pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior, y por la disminución de la presión oncótica, un síndrome nefrótico o una cirrosis hepática. En los exudados, causas infecciosas como bacterianas, tuberculosas, micóticas, virus y micoplasma. Neoplásicas, un cáncer broncogénico, carcinomas metastásicos, linfomas y leucemias, neoplasias de la pared torácica. Una embolia de pulmón, enfermedades de tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedades intraabdominales como abscesos sufrénicos y pancreatitis, hemotórax y un quilotórax. Las manifestaciones clínicas. Los derrames pleurales pequeños suelen ser asintomáticas y así pueden encontrarse en forma incidental en la rayos X de tórax. Los principales síntomas son disnea, tos y dolor abdominal, pero es muy importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas van a depender de qué tan grande sea el derrame pleural. La disnea es directamente proporcional al tamaño del derrame y a la causa subsecuente. En una insuficiencia cardíaca es mucho más frecuente. La tos suele ser seca e irritativa y constituye a la irritación de la pleura o por estimulación bronquial por compensación. Y el dolor pleural suele ser intenso y localizado, tipo puntada o de costado. Inicia con pleuritis y suele desaparecer con derrame. Implica compromiso de pleura parietal. Empeora con la tos, estornudos, respiración profunda y movimientos bruscos. El diagnóstico se va a guiar mediante la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Dentro de la anamnesis tenemos que es importante verificar las manifestaciones clínicas, ya que estas pueden sugerirnos qué tan grande puede ser el derrame. Es decir, si tenemos un derrame pequeño, las manifestaciones clínicas no van a ser tan claras. Pero tenemos dentro de ellas la disnea, la ortopnea y las palpitaciones que sugieren una insuficiencia cardíaca o son más frecuentes. Antecedentes de hepatitis B o alcoholismo, en una cirrosis, edema de miembros inferiores, diabetes, síndrome nefrótico, contacto con tuberculosos que nos puede sugerir o arrojar un diagnóstico de un paciente que presente tuberculosis, antecedentes de tabaquismo y pérdida de peso, contacto con asbestos e ingesta de fármacos. Bueno, es muy importante tener en cuenta la parte de la inspección cuando vamos a valorar un paciente con sospecha de derrame pleural, ya que el hemitórax afectado va a presentar menor movilidad, menor elasticidad, menor expansibilidad
y la respiración va a ser superficial. Aquí hablamos pues de taquipnea e hipopnea, especialmente cuando hay dolor o el derrame es voluminoso. Bueno, en cuanto a la palpación, es importante para valorar a un paciente con derrame pleural ver si hay frote. El frote especialmente cuando hay pleuritis o el derrame pleural es pequeño. Sin embargo, cuando hablamos de un derrame pleural de mayor magnitud, aquí es más característico la abolición de las vibraciones vocales. En cuanto a la percusión, pues si existe matidez en el hemitórax comprometido, generalmente pues si el derrame está libre, la matidez puede desplazarse con la postura, también conocido como el signo del desnivel, y la columna también se va a percutir mate. En cuanto a la auscultación, hay una disminución o ausencia en el murmullo vesicular. En el límite superior, por condensación secundaria a la compresión del derrame, se ausculta un soplo pleurítico, que es muy típico, la pectoriloquia áfona y la egofonía. Aunque no siempre se van a encontrar los tres, generalmente lo que más se encuentra con mayor frecuencia es el soplo pleurítico. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, encontramos los tres principales, que son la radiografía de tórax, la ecopleural y la tomografía computarizada de pulmón. La ecopleural permite detectar sobre todo derrames loculados o de muy escasa cuantía o magnitud, hasta 10 milímetros, así como permite realizar una adecuada ubicación para realizar una toracocentesis. En cuanto a la TAC torácica, es muy útil para distinguir entre lesiones parenquimatosas y pleurales. Bueno, entonces la que más se utiliza o la de mayor frecuencia utilizada es la radiografía de tórax, por eso vamos a enfatizar un poquito más en esta. En la radiografía de tórax, en derrames de mayor magnitud se puede observar una opacidad homogénea que borra el contorno diafragmático y tiene una concavidad superior. Si el derrame es superior a 1500 cc, puede producir desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto.